He querido hacer como este espacio, sí, precisamente con ese objetivo, cuestionarnos, sobre todo empezar a cuestionarnos cosas. Acabo de tener una conversación bastante agradable y va muy en línea con Jorge, uno de los proveedores de Papelería al Punto. Para arrancar una pequeña presentación, yo soy Diego Jurado, me gusta decir Diego Jurado, diegojurado.com. Hola, ¿qué tal estás? Hay muchas cosas que me motivan hace mucho tiempo, principalmente es como el hecho de hacernos, de cuestionarnos constantemente, de cuando se nos presentan situaciones como en la que estamos, poder dar respuesta, sobre todo primero a conocernos, y eso lo hago en la página, en diegojurado.com, y hace un tiempo, más bien desde este año, empecé a desarrollar el podcast Cubademia. Además de eso, pues desde hace un tiempo también, desde hace un año y algo, me desempeño como en la dirección comercial de Papelería al Punto. Papelería al Punto es una empresa colombiana, cumplió como 33 años ayer precisamente. Démosle una felicitación de cumpleaños a esta empresa. Se ha dedicado, nació como papelería y se ha dedicado en los últimos años a suministrar elementos de papelería, aseo, cafetería, botiquín, seguridad industrial y tecnología a otras empresas. Desde hace un tiempo nos gusta decir o nos encanta decir que el punto se dedica a hacer que las personas disfruten de su trabajo. Y digamos que la respuesta o la forma de hacerlo es a través del suministro de estos elementos para el desempeño de sus funciones. Es de ahí que ante la situación en la que nos presentamos surge como la intención, la necesidad de compartamos algo de información para las personas, independiente que sean o no clientes del punto, pero sí surge como con ese objetivo. Nos encanta hacer que disfruten de su trabajo y en esta situación en las que estamos, pues también se hace como, bueno, ¿cómo hacemos, cómo podemos hacer que ellos disfruten de su trabajo? Lo que vamos a hacer en este momento se nos ocurrió compartirlo y por eso aquí estamos. Quiero continuar entonces, o la presentación la quise hacer como en 3 espacios. Desde mi perspectiva es importante hacer como una ubicación. Oye, ¿en dónde estamos parados? ¿En dónde estamos parados? Entonces, de ahí como una ubicación histórica. Oye, ¿en dónde estamos parados? Según eso es que sí se escucha ya, ¿no? Una ubicación histórica. ¿En dónde estamos? ¿En qué situación estamos a día de hoy? Y quizás sea remontarnos mucho, pero partimos de una era, voy a hablar en principio de 3 eras. Entonces, partimos de una era agraria en la que la única fuente de producción, y aquí también como este pequeño matiz, la condición humana, el ser humano desde que ha aprendido a relacionarse, y eso ha sido de toda la vida, desde la era de la prehistoria, siempre hemos requerido de otras personas al lado nuestro. Entonces, en la era agraria empezaba como ese primer suministro, oiga, que unos trabajen la tierra porque requerimos de alimentarnos. Pero siempre, o digamos que hemos aprendido a cuestionarnos algo en el término de la capacidad de producción, la productividad, y todo lo queremos hacer siempre más rápido, y por eso luego surgió una era a la que se le llamó la era industrial, que vamos a profundizar en un momento sobre eso. Y de esta era industrial lo que se buscaba, como decía, es acortar los tiempos para obtener los resultados. Eso, digamos, empezó a surgir hace 3 siglos, por lo menos, pero hoy sigue siendo una constante. ¿Cómo hacemos las cosas cada vez de una manera más eficiente? Lo que significa que sea más rápido y no significa en detrimento de calidad. De hecho, ya conocemos mucho las exigencias del consumidor. Y desde hace unos años, más o menos a finales del siglo pasado, venimos hablando de la era de la información, en la que ya no es solamente el hacer las cosas y hacerlo más rápido, sino todo el tema de información, los datos que son necesarios. Eso nos lleva a hablar hoy en día de digamos, de las 4 partes, de las 4 áreas de la revolución industrial. Decíamos que cuando cambiamos de la era agraria a la era industrial, a la revolución industrial, íbamos a hablar de la primera, es cuando el hombre se dio cuenta que a través de maquinaria podía hacer mucho más rápido su trabajo. Entonces surgió la máquina a vapor, surgió la imprenta, surgieron los telares,
y todas estas herramientas que nos ayudaban al ser humano a hacer las cosas mucho más rápido. Luego, a todo eso, a toda esa maquinaria le metimos la electrónica. Entonces ya empezó a aparecer una era en la que la electricidad hacía que esas máquinas o permitía que esas máquinas se movieran. Con eso, entonces llegó también esta segunda revolución de la era industrial. Luego, a esas revoluciones le fuimos metiendo ya como la participación de la condición humana y lo vamos metiendo con este otro elemento que hablábamos, el tema de las personas y no solo las personas, el tema de los datos. Se me quedó esta tercera parte que es la de cuando aparecieron como todo el tema de los computadores a mediados, finales del siglo pasado. Todo este tema de los computadores ya empezó a hacer que a esa suma de la electricidad, a esa suma de la capacidad de maquinaria, pues ya la forma de producir las cosas fuesen mucho más eficientes. Y llegamos a esta cuarta revolución industrial que, como decía, complementamos todo eso con los datos, con la información, con los elementos de los que hablamos ahora en esta cuarta era industrial o industria 4.0, donde nos encontramos elementos que hacen que esto destaque principalmente. Lo de la computación, el tema de la computación ya lo teníamos, el tema de la información, la capacidad de utilizar equipos. En el tema de la robótica, la capacidad de la autonomía de los robots es otro elemento adicional. Hoy empezamos a hablar del Internet de las cosas, el Big Data, el tema de los números, de los datos cada vez más necesarios, la simulación, la capacidad de hacer fabricación aditiva. ¿Qué es esto? Oiga, hoy a cualquier persona, y eso siempre lo hemos hablado, es muy fácil conectar cerebro con resultado, pero hoy es más fácil que nunca. Tenemos elementos como la impresión en 3D, que hoy es muy fácil sacar un elemento. Oiga, tengo una idea, probemos y se puede probar económico. Entonces eso ha hecho que todo se acelere mucho más. Voy a todo esto porque veníamos en este proceso de revolución, de cambio, y de alguna manera quienes proyectaban todo el tema de que esto ya sea mucho más real, aunque ya lo estamos viviendo, pero todo este tema de la computación, del machine learning, de máquinas, de robots que nos pueden servir para hacer muchas más cosas de las que hoy hacen, hay quienes pensaban que eso se iba a dar sobre el 2050, una cosa así. Pero llegamos ahora a esta situación, a este nuevo elemento, y es lo que nos tiene hoy aquí. Estamos en una situación de coronavirus, estamos en una situación de pandemia que ha generado a nivel mundial un confinamiento. Y si alguien se preguntaba qué era la globalización, bienvenido al mundo de la globalización. Seguramente han escuchado la frase esta de globalización o el tema de que el aleteo de una mariposa en China tiene repercusiones para un campesino en otra parte del mundo. Pues en este caso fue el aleteo de un vampiro, bueno, de un murciélago, según dicen. El tema es, esto realmente es globalización. Cuando se habían presentado pandemias en otros momentos de la historia, de alguna manera el hecho de que, pues, o porque las personas no se movían de la misma manera o porque la información no se movía de la misma manera, no repercutía en otras partes del mundo. Pero hoy sí, hoy tenemos movilidad de personas y no solo eso, el tema de movilidad de datos. Eso es lo que nos pone en esta situación, nos pone en esto de que es un tema a nivel mundial. Pero antes de entrar como en esa tercera parte, quiero hacer como algunos comentarios de lo que, desde mi perspectiva, esta situación más nos ha jalonado, pues, como en tema de todo lo que esto está significando, todo lo que esto nos está cuestionando. Hoy le creemos muchísimo más a la ciencia. Y fíjense que en este sentido, el cuestionamiento, digamos, como el amparo de muchas religiones, digamos, incluso muchas muy fundamentalistas, se han acogido a estas solicitudes de los científicos, de los que
digamos, reconocen el tema del virus, la forma en la que se mueve, la forma en la que ataca, de que una de las maneras es evitar completamente las relaciones humanas. Entonces, estas organizaciones religiosas, incluso, y todas ellas, se han acogido a esto de alguna manera secundando las opiniones de estos fundamentalistas o de todas las religiones, ¿de acuerdo? Y eso es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? En este caso llama mucho mi atención, teniendo en consideración que el ser humano normalmente se apega mucho a un ser superior. Y ahí es donde espera encontrar las respuestas a todas sus preguntas. ¿Listo? Y en este caso, los líderes, pues de alguna manera dicen también, no, venga, sigámonos acogiendo también a lo que el ser humano es capaz de, a lo que el ser humano es capaz de hacer, en este caso, los científicos. Esto obviamente, y aquí no quiero hacer como salvedad de algo, no quiero cuestionar si el tema del virus es un tema humano o no lo es, o es un tema, pues tenía que salir, pero sí a que cómo estamos respondiendo a eso. Otro tema que ha llamado mucho la atención, seguramente lo hemos evidenciado, el hecho de que las personas estemos confinadas, nos hayamos encerrado en nuestros espacios, pues surgen muchas partes. Entonces ya hemos visto que los animales se toman las ciudades. ¿Cómo está respondiendo la naturaleza a todo esto que el ser humano está haciendo, a todo este comportamiento que el ser humano ha venido teniendo en las últimas semanas? Y eso nos ha hecho cuestionarnos mucho. Antes ya habíamos escuchado el tema del cambio climático, el tema de tenemos que cuidar más la tierra, el tema de la capa de ozono. Ya veníamos cuestionándolo hace mucho tiempo porque precisamente los científicos ya nos venían haciendo esas observaciones. Pero entonces en este caso que ya lo estamos evidenciando, que la naturaleza en sí misma está demostrando otro comportamiento, ahora también es como, ¿y ahora qué? ¿Qué está por venir? Recuerden que estamos en esta segunda fase como analizando o viendo más bien, poniendo aquí sobre la mesa todo lo que esta situación nos ha puesto delante de nosotros. Este es otro punto bien interesante, el tema de las variaciones que ha tenido el tema de, por ejemplo, la energía fósil, ¿listo? La producción de petróleo. Y algunos lo conocerán más que otros, pero han evidenciado, han podido ver cómo en las últimas semanas, esta semana, por ejemplo, el precio del barril de petróleo ha caído a negativos. Yo pienso que para muchos, igual que para todos nosotros, porque de esta generación que hoy estamos vivos, ninguno había visto una situación como la que estamos viviendo, nadie había visto una situación como la que estamos viviendo, pero en términos económicos, nadie jamás tampoco había visto, en términos de indicadores, un barril de petróleo que el productor le pagara a quien le compra por llevárselo, porque ya no tiene dónde almacenarlo. Entonces, como no tiene dónde almacenar tanto petróleo, ya lo que hace es, le pago para que se lo lleve. Eso no lo habíamos visto nunca. Y eso ahora lo estamos evidenciando porque obviamente han cambiado las costumbres en las últimas semanas, entonces el consumo también ha disminuido. Y bueno, aquí hay muchísimos elementos más que aplican pues para esta disminución, pero quería ponerlo también porque es otro elemento macroeconómico y muchos de los productos que hoy consumimos, su fuente está precisamente en el petróleo. Entonces, eso está haciendo que cambie. También hemos evidenciado cambios en la forma de relacionarnos, en la forma de comunicarnos. Hoy estamos aquí, nos encantaría, o al menos para mí me encantaría tener la oportunidad de hacer esto presencial, de poder abrazar. Le decía a quien me ayudaba o cuando estábamos preparando esto, a mí me encanta interactuar. Hacer una presentación de estas no es sencillo cuando estoy yo hablando como siento que hablando solo a unas pantallas, a unas personas que considero me están viendo y no sé si les está gustando o no, porque a mí eso siempre me gusta como retroalimentarlo. Pero en este caso actúo simplemente bajo la convicción, oye, si estás ahí, si me miras, debe ser que si algo está gustando, si aún continúas. Pero el tema es, nos está cambiando completamente la forma en la que nos relacionamos a día de hoy. Ahora vamos a pasar a la tercera fase y vamos a analizar un poquito más qué va a pasar. Pero en este caso nos está cambiando. Y no solamente esto, quizás algunos ya se venían preparando, pero en términos de educación.
Fíjense que hoy también lo estamos viendo, las personas hoy se están educando de una manera diferente. Y hay otra cosa que me llama muchísimo la atención, esta invitación a que tengamos menos contacto entre unos y otros y entre las cosas ahora aquejados por este tema del virus que hay. Entonces ha hecho que en muchísimas partes empiecen a dar fenómenos que parecían de otra era. Y seguramente algunos ya lo han escuchado, pero en algunos países europeos u orientales ya se empezó a implementar lo que parecía una cosa como de otro mundo, el tema de los chips insertos en la piel, con el objeto de que las personas, por ejemplo, para abrir una puerta, no tengan que tocarla y entonces no se infecten potencialmente otras personas. Y eso realmente tiene varias implicaciones. No solamente por el hecho de, ay, qué bueno la tecnología, ya lo veníamos escuchando también con las formas de pagar y demás, no solamente por eso, también por cómo, qué va a pasar de ahora en adelante, porque una cosa es que nos midan desde afuera. Ya vamos a ver un poquito más, porque hoy nos pueden medir desde afuera, nos pueden tomar la temperatura, digamos, con aparatos. Pero no solo eso, ahora se ha desarrollado esta posibilidad de que nos tomen la temperatura con drones. Sí, precisamente para evitar los contagios de otras personas. Evalúa potencialmente quién está con la temperatura elevada, con lo cual potencialmente puede ser un portador. Y entonces con eso pues se evaluarán como otras formas de estas personas, tratar a estas otras personas. Eso implica que los gobiernos hoy empiezan a tener un poder mucho más fuerte sobre nosotros, sobre la forma en la que nos movemos, sobre la forma en la que nos comportamos. Ellos van a tener mucho más control y de alguna manera en este momento piensen en el impacto que eso puede tener. Podría sonar a mucha tecnología, qué rico, fíjate, esto sí es una demostración clarísima de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial. Pero fíjense también cómo eso se vuelve una forma de que nos tienen completamente controlados. He escuchado, incluso aquí mismo en Medellín, en este país, porque lo he escuchado de otras partes, pero ahora ya no lo están haciendo aquí, descargue esta aplicación, regístrese usted dónde está ubicado, habiliten en su celular la posibilidad de ubicación, que eso ya no los tienen otras plataformas, otras aplicaciones. Pero hoy ya son los gobiernos los que nos están pidiendo, oiga, dígame todo el tiempo usted dónde está. Entonces, con estos elementos ya no es únicamente como que les estemos diciendo dónde estamos, sino que ellos van a tener la capacidad de evaluarnos con lo que decíamos en los chips internos, porque una cosa es que nos evalúen desde afuera. Y yo en este momento puedo estar demostrando felicidad, alegría, no sé qué, pero por dentro estarme muriendo de rabia y asco por cómo estamos en este momento. Pero los gobiernos o toda esta industria va a permitir que eso se pueda hacer. Que puedan evaluarnos realmente qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, digamos, en países como el nuestro tenemos la oportunidad de disfrutar de una democracia, pero hay otros países más autoritarios. Entonces, imagínense una presentación por televisión del dictador de turno y en el que está hablando. Claro, la persona va a poder decir muy bien, sí, se siente feliz, estar aplaudiendo, pero por dentro se le va a poder evaluar si realmente está siendo coherente entre lo que piensa y lo que está haciendo, lo que está sintiendo en ese momento. Básicamente esto es como temas que esta situación nos pone y lo que quería como poner a pensar. Pero bueno, este ya no tiene tanto efecto porque hasta esta mañana yo era así, tenía una imagen de encuartelamiento. Me ayudaron con eso. Muchas gracias, Alejandro. Pero es algo también que va haciendo que cambie. Vamos a una tercera parte y ahora sí, como a cuestionarnos o a responder un poquito a esta pregunta de ¿y ahora qué va a pasar con mi trabajo? Que esto es lo que de alguna manera nos motivó, nos invitó a estar aquí. Y aquí sí tengo que decirles, lo siento, porque entonces esto es todo un engaño. Porque más que encontrar respuestas, a partir de aquí, lo que quiero es generar más preguntas. Realmente lo que quiero es generar más preguntas. Porque desde mi perspectiva, y este es el punto de partida, ¿para dónde va tu trabajo, el trabajo que hoy tienes?
Y como decía hace un momento, el interés del punto es hacer que las personas disfruten de su trabajo. Pero aunque es esa la intención y es esa la visión con la que el punto se mueve, con la que nos movemos, la que nos gusta inspirar, la que de hecho nos apasiona y con la que nos gusta también ir a trabajar, hacer que disfrutes de tu trabajo, eso estamos completamente de acuerdo, independiente que en este momento no vea sus cabezas diciendo sí, eso va a depender únicamente de ti. Entonces, por eso en este momento no vienen más que preguntas. En lugar de respuestas, preguntas. Pero te quiero invitar a hacer algunas de esas preguntas. Yo quería poner esto simplemente, o el tema de lo que me imagino que ustedes están viendo la presentación, entonces por eso hablo también como en esa línea, y es, con este tema de la realidad de Industria 4.0, siempre quiero pensar que este contacto que hoy estamos teniendo, en algún tiempo lo vamos a tener en con hologramas, y entonces casi que vamos a tener aquí escenarios, hologramas, y así nos vamos a poder desplazar. En unos años veremos que eso es lo que está pasando. Pero antes también preguntarnos, ¿será que realmente estamos en disposición de hacer cambios? Si realmente queremos hacer cambios. Hace un momento Jorge nos explicaba, Jorge que pertenece a esta industria de la producción de plásticos, nos explicaba que realmente no depende tanto de la industria en sí, sino del comportamiento humano. Entonces, ¿será que como humanos somos capaces de hacer que las cosas cambien? O como dice esto, ¿realmente merecemos una segunda oportunidad? ¿O esto ya debería ser, realmente ya debería ser el fin y somos, como alguno lo ha dicho, somos una sociedad que ya no tenemos futuro, que ya realmente no hay razón? Yo quiero seguir pensando que si hoy estamos aquí, es por algo. Pero entonces sí viene esta pregunta. ¿Realmente mereces una segunda oportunidad? En el podcast en Cubademia, en un episodio anterior, quería hacer la propuesta. La forma en la que estás viviendo hoy esta situación es producto de los resultados, es producto más bien de las decisiones que has tomado hasta cuando esto empezó. Entonces, si tenías ahorros o no tenías, si estabas disfrutando de trabajo o no lo estabas haciendo, si disfrutabas de la persona con la que te confinaste, con tu pareja, con tus hijos, si disfrutabas de eso y te sabías relacionar, eso dependía de los resultados, de las decisiones que habías tomado antes. En este momento ya es como, vea, hasta aquí le llegó, tome y empieza a disfrutar o a padecer eso. Pero es producto de esos resultados. Hoy se evidencia mucho, los índices de personas con ganas de suicidarse han aumentado, la violencia doméstica ha aumentado, la violencia infantil ha aumentado. ¿Cuántas personas hay que no están disfrutando su día a día? Entonces, eso no depende tanto de nosotros. No depende tanto como de la respuesta que demos, sino de cada uno de nosotros. Y viene otra cosa y es el tema de listo. Si depende de cada uno de nosotros, aunque el mundo se haya parado, aunque el mundo se haya agotado, si hoy seguimos en pie, es porque siempre tenemos la posibilidad de movernos. Aunque el mundo entero esté paralizado, cada uno tiene la posibilidad de moverse. Cada uno tiene la posibilidad de actuar. Casi que aunque se mueva solo. Aunque como decíamos antes, y nos lo compartía Jorge también, es que en este momento lo importante es que nos unamos. Es que es necesario, es que lo decíamos también hace un momento, la historia de la humanidad siempre ha estado desarrollada por la forma en la que nos conectamos unos con otros. Somos absolutamente dependientes unos de otros, pero eso no implica que cada uno no tenga la capacidad de liderarse, de liderar su propio cambio. Con esto también venía otro cuestionamiento y es, ¿y para quién trabajas? ¿Tú para quién trabajas? ¿Para quién haces lo que haces? ¿Lo haces porque te mandan a hacerlo? ¿Lo haces porque tu jefe te lo dijo? ¿Lo haces porque la mamá te mandó? ¿Para quién trabajas? ¿Y qué tal? Sin más, aquí queda la pregunta. Les decía ya que esta parte no iba a ser de respuestas, realmente iba a ser de preguntas. Bueno, por eso no te voy a dar la mía. Pero sí, pregúntate tú, ¿para quién trabajas?
De lo que sí quiero hablar es de el tiempo. Fíjense que partíamos esto hablando de la historia de la humanidad, de la historia del tiempo. Hoy me gusta decir que la mayor riqueza que tenemos, si tenemos alguna, son los minutos que nos entregan cada día. Son ese milagro de cada mañana volver a abrir los ojos y ponernos enfrente de un nuevo día o una nueva noche, cada uno lo elige, pero 24 horas que tenemos por delante para hacer, para actuar. Y entonces aquí también quería preguntarte, ¿cómo es tu trabajo? El trabajo que hoy desarrollas es un trabajo que haces siempre lo mismo, que siempre estás repitiendo la misma actividad, que no hay nada nuevo día tras día de tu trabajo. ¿Estás realmente aprovechando esas 24 horas que tienes cada día? ¿O tu trabajo es creativo, tu trabajo te implica también hacer cada vez algo diferente? En tu trabajo se te habilita también la disposición de desarrollar, de crear. Fíjense que este espacio que nos ha confinado ha abierto la creatividad de todo el mundo, nos ha hecho que hagamos chips, que hagamos cosas diferentes. Escuchaba, por ejemplo, en España, la Sociedad Española de Automóviles y Turismos, SEAT, que es una empresa dedicada a la fabricación de vehículos, con todo esto dijo, bueno, ¿y qué hacemos con toda esta maquinaria parada? Pongámosla a producir inhaladores, respiradores artificiales. Se puede hacer. Aquí mismo en Medellín, la Universidad de Antioquia, científicos o estudiantes de la Universidad de Antioquia se juntaron con otros científicos para desarrollar respiradores artificiales más económicos. Esa capacidad de crear la tenemos todos, la tienes hoy en el trabajo que desarrollas. ¿O estás limitado, autolimitado a hacer siempre lo mismo porque eso es lo que te mandaron? Y vuelve aquel para quien trabajas. Esta siguiente me encanta y este sí es uno de los puntos de partida. Tiempo es lo más valioso, lo más importante que tenemos y eso es lo que más nos han regalado en este espacio que hemos tenido. El trabajo que desarrollas, para el trabajo que desarrollas, debes estudiar cada día, debes aprender algo nuevo cada día. O con lo que ya sabes, con lo que ya sabes a día de hoy, es suficiente para desarrollar tu trabajo con eficiencia. Y fíjate que, aunque aquí sí puede venir uno de esos puntos claves a la pregunta inicial, ¿sobrevivirá mi trabajo en la industria 4.0? Aquí sí me atrevo a decirte, casi sin temor a equivocarme. Si no debes estudiar, si no debes aprender algo nuevo cada día para el desarrollo de tu función, estoy casi completamente seguro que tu trabajo no sobrevivirá a la industria 4.0. Porque es una industria que, como te venía relacionando, es una industria en la que están interconectadas el desarrollo industrial, el desarrollo eléctrico, el desarrollo de la computación y el tema de datos. Son elementos, eso de lo que hablábamos, son elementos esenciales en esta industria. Y si tu forma de hacer las cosas a día de hoy no requiere que cada día aprendas algo nuevo, estás próximo a quedarte sin empleo. Eso sí, eso sí, como digo, no quisiera cambiarlo. Hoy vemos que es absolutamente necesario educarnos constantemente, aprender algo nuevo cada día. Y para eso hay muchísimas formas de hacerlo. Es que cada vez que escuchamos como ejemplos de otras personas, testimonios de otras personas, hay un podcast que se llama Talentos y ahí me encanta, porque es escuchar personas de a pie como cualquiera de nosotros, pero que desarrollan esa habilidad de crear, de aprender algo nuevo y no necesariamente porque hayan nacido en cuna de plata, porque las oportunidades no solamente son las que nos dan, son las que nosotros buscamos. Decíamos hace un momento, hey, ojo, que aunque el mundo esté paralizado, nosotros somos los que tenemos que hacer que esto se mueva. Así que no puedes cambiar el mundo si sigues hoy siendo la misma persona que eres. No puedes cambiar el mundo. Tienes que cambiarte primero tú para hacer que las cosas empiecen a cambiar. Y hay que aprender a adaptarse. Es necesario aprender a adaptarse. Es necesario, como decíamos con el caso de SEAT hace un momento, con el caso de tantas industrias que hoy han cambiado sus modelos, sus formas de fabricar. Ya no hacemos vestidos, entonces ya ahora en este momento estamos haciendo tapabocas. Ya no hacemos, no sé, tantas cosas que nos podemos adaptar.
Esta forma de educarnos ya no es la de hace un tiempo. Nos hubiese encantado hacerlo presencial, pero hay que seguirse acomodando también a las oportunidades que tenemos. Hay muchísimas maneras, muchísimas formas de adaptarnos y no requerir únicamente que nos vengan de afuera. Somos nosotros los que debemos fomentar esos cambios. Y hay algo, y es la separación que hay entre, como veníamos diciendo, tu trabajo va a desaparecer si no debes aprender algo nuevo cada día. Pero es que además, si nos venimos quejando de la separación que hay, digamos, en lo que aquí conocemos como los estratos. Entonces, los de estrato más alto y los de estratos más bajos, y los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, esto va a aumentar. Esta situación va a aumentar. Con todo lo que estamos evidenciando, esto va a aumentar. Y va a aumentar desde mi perspectiva, esto sí es muy mío, por una única razón. Si ustedes buscan las gráficas de crecimiento a nivel poblacional, en los últimos años, a partir de mediados del siglo pasado, se han disparado, han aumentado exponencialmente. La curva hasta los años 1700 venía aumentando de una forma creciente normal, pero en los últimos años ha aumentado exponencialmente. Cada vez somos muchas más personas. Decíamos, es necesario, requerimos interlazarnos entre unos y otros. La sociedad humana requiere o necesita de otros. Sin embargo, a lo que voy con esto, el hecho de que cada vez seamos más, como lo hemos podido evidenciar, aumenta el nivel de competitividad, aumenta el nivel de oferta, aunque aumente la demanda, también aumenta el nivel de oferta, porque cada vez hay personas mucho más creativas, mucho más personas capaces de aportar más con menos, utilizando menos recursos, no solamente en términos de tiempo, sino como lo veníamos diciendo, hoy tenemos que buscar aportar más con menos, también enfocados en el tema de apoyo medioambiental, porque no podemos ser una sociedad sin futuro. Ya termino con algo más, y es qué mediciones te estás haciendo cada día. ¿Cómo te estás midiendo? ¿Cómo estás midiendo si realmente estás evolucionando? ¿Cómo estás midiendo si te quedaste estancado? ¿Cómo estás midiendo lo que hiciste hoy diferente de ayer? Lo que aprendiste hoy diferente de ayer. Ya te decía, si no te estás obligando cada día a aprender algo nuevo, la respuesta a la pregunta de este espacio es no vas a sobrevivir. Y si la respuesta es sí, te estás educando, ahí sí no tengo respuesta porque va a depender de ti, de qué otras cosas estás haciendo, de qué mal estás aportando, pero en este punto es cómo te estás midiendo, cómo estás midiendo cómo estás midiendo ese aporte que estás haciendo, ese nivel de formación que estás haciendo cada día, cómo estás midiendo a cuántas personas estás impactando cada día, con qué nivel de eficiencia lo estás haciendo cada día. Y el concepto de felicidad quizás no sea tan fácil de medir. Desde mi perspectiva va muy enfocado en el equilibrio. Pero ¿qué tan feliz estás siendo cada día de tu vida? Hay una cosa que nos diferencia de las máquinas. Yo pensaba que era la capacidad de decidir. Y realmente escuchando, investigando, encontré que incluso las máquinas hoy en día con la inteligencia artificial tienen cada vez más la posibilidad de tomar decisiones. Cada uno de ustedes tiene su aplicación, tiene su YouTube, su Facebook. Los feeds que le aparecen, las últimas actualizaciones que le aparecen cuando entran a cada aplicación, seguramente estarán cada vez más enfocadas en lo que usted quiere ver, en lo que querías ver, va relacionado con lo que habías consultado antes. Eso es inteligencia artificial. Y eso es porque las máquinas cada vez tienen más posibilidad de tomar decisiones de acuerdo a lo que ellas mismas van aprendiendo. Lo que nos diferencia, pienso yo, son primero esa capacidad de soñar, de para dónde va una máquina, porque los que lo hemos soñado somos los humanos. Pero hay algo más, y con esta sí quería cerrar, y es la capacidad que nosotros tenemos de hacernos preguntas y de hacernos, ojalá, buenas preguntas. Preguntas que realmente nos muevan. No sé
si algunas de las que te he hecho hasta aquí, de las que he compartido hasta aquí, te mueve algo. Y dar respuesta a ese espacio inicial, a ese de sobrevivir a tu trabajo, a la revolución 4.0, y más teniendo en cuenta la situación en la que hoy estamos, este tema de coronavirus que ha acelerado de una manera exponencial los cambios que hemos venido generando, los cambios que se han venido presentando. Espero que sí. Espero que esas preguntas realmente te muevan. Eso era lo que quería de alguna manera buscar en este espacio, dejarte como ese mensaje, el concepto de como el momento histórico en el que estamos, y es un momento histórico realmente porque, como lo vimos a día de hoy, nadie que esté vivo había vivido una situación como estas, así que es un momento histórico. Historia también la que habíamos generado, este desarrollo de la Revolución 4.0. Pero sobre todo, quería dejarte con la capacidad de hacernos preguntas, de cuestionarnos. Y también en este momento, si hay algo que quieran preguntar, si hay algo que quieran compartir, pues también se ha habilitado este espacio para hacer preguntas. Ahí sí la inteligencia artificial del programa en el que estamos conectados no va a ser capaz, porque esa precisamente considero que es una de las diferencias que tenemos, la capacidad de hacer preguntas.